Ahí está, entonces, 2 Samuel 9, 1 al 7. David preguntó: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrarle misericordia por amor a Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl de nombre Siba, al cual hicieron ir ante David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él dijo: tu siervo. Y el rey preguntó: ¿no queda ni un hombre de la casa de Saúl para que haga con él misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonathan tullido de ambos pies. Y el rey dijo: ¿dónde está? Y Siba dijo al rey: mira, está en Lodebar. Diga conmigo: en Lodebar, en casa de Maquir ben Amiel. Y el rey David envió a traerlo de la casa de Maquir ben Amiel en Lodebar. Y cuando Mefiboset ben Jonathan, hijo de Saúl, llegó ante David, cayó sobre su rostro y se postró, y dijo David, Mefiboset. Y él dijo: he aquí tu siervo. Entonces David le dijo: no temas, porque ciertamente haré contigo misericordia por amor a Jonathan tu padre, y te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Cuando nosotros pensamos en el rey David, yo quisiera que usted de inmediato piense en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una tipología. David fue tipo del Mesías en muchas cosas. Un apasionado, uno que vivió haciendo la voluntad del Padre. Yo quisiera que pensemos en Dios cuando pensamos en David. Aquí vemos a David en este pasaje adelantando y poseyendo naciones. Fíjense que voy a hablar de cómo el rey, quien nos ama y quien nos ha creado con destino, quien nos ha creado con propósito, viene en búsqueda de aquellos perdidos, aquellos incomunicados, aquellos heridos, aquellos que piensan que no tienen propósito en su vida. Voy a hablar de esta gente que está así, pero también quiero llamar la atención de la iglesia para que de verdad nos pongamos en el lugar que debemos de tener. Nosotros seríamos los Siba, los enviados a traer a los Mefiboset. Fíjense que entonces en este pasaje, hablar de David, podríamos hablar mucho, pero ya quiero decirles que David, el segundo rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, a estas alturas de su reinado ya había adelantado y estaba poseyendo naciones. Y David cuenta con un pueblo inspirado y un reino en pleno desarrollo. Esa es la realidad de la que se encuentra en este momento David. Dice que David administraba con justicia y equidad a todo su pueblo. Él estaba llevando un buen reinado, por supuesto, habilitado por la gracia de Dios. Este gran rey, en medio de su conquista, él también tenía un gran propósito en su corazón. Él era un hombre de pacto. Siempre caminó en una relación de pacto. Él caminó en una relación de pacto con Dios, pero también antes tuvo su escuela en ser fiel en una relación de pacto con Jonathan. David había hecho pacto con Jonathan, hijo de Saúl, el primer rey que tuvo Israel, un mal rey. Pero David hizo pacto con Jonathan, y cuando estudiamos la historia de David y de Jonathan, vamos a darnos cuenta cuán increíblemente noble fue Jonathan, al punto de entender que los designios de Dios, aun cuando él debería de ser el sucesor de su padre, él pudo entender que los designios de Dios había otra lectura y que Dios había puesto a otro hombre como el rey que iba a ocupar el trono.
Este rey, este hombre se llamaba David. Así que hicieron un pacto entre ellos, un pacto de lealtad, un pacto de ayudarse mutuamente en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Jonathan, en una guerra, en una batalla con su padre, ambos mueren, y David había hecho pacto con Jonathan. David había hecho pacto con Jonathan en el pasado, y ese pacto incluía la preservación y la restauración de la descendencia de Jonathan, la restauración de la casa de Jonathan. Todo pacto, hermanos, entre dos hombres implica el poner su vida por el otro. ¿Sabe? Es tan importante que nosotros podamos rescatar algunas cosas que se han perdido en nuestra cultura. El tema de la relación de pacto no es un tema solamente que se debe de guardar y valorar en el matrimonio, sino que nosotros como hijos de Dios también estamos incluidos en una relación de pacto con el Señor Jesús. Ese pacto fue sellado a precio de sangre, con la sangre de Jesús. Cuando Jesús muere en la cruz y derrama su sangre, Él derrama su sangre por todos aquellos que al creer en Él entrarían en una relación de pacto con Él. No solamente Él tuvo una relación de pacto con el Padre, sino también estaba su muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre y luego su resurrección implicaba que de su costado, cuando el soldado romano horadó su costado, de ahí surgiría la iglesia, la eclesía, el conjunto de hombres y mujeres que Dios llamaría del mundo para consagrarse a Él, que luego serían preparados como la amada del Señor, aquella amada que Él compró a precio de sangre para una relación de pacto. Nuestra relación es una relación de pacto y es tan profunda que Pablo intentó explicarlo y lo define como un misterio. Pablo dice: es un gran misterio la relación de pacto que hay entre un marido y una mujer. Nosotros no alcanzamos a entender como cultura el tema de qué significa vivir en una relación de pacto. Nosotros los seres humanos pensamos que un pacto es simplemente un acuerdo tomado entre dos personas. Pero el Señor nos arroja un entendimiento más profundo de lo que significa estar en una relación de pacto. Hay culturas que favorecen un poco más en este entendimiento de lo que significa vivir en una relación de pacto. Fíjense que ustedes, no sé si vieron películas en donde personas que por deshonra, películas de japoneses, ¿no es cierto?, mayormente asiáticos, que por deshonra se hicieron el harakiri, porque simplemente hijos deshonraron a sus padres, se hicieron el harakiri. Ellos entendieron que romper deshonrar, romper pactos era so pena de muerte. Jesús, mis hermanos, ¿sabe? Cuando usted ve en la Biblia que está hablando de la cena del Señor, escúcheme, lo está haciendo en el contexto de lo que está sucediendo en ese momento con sus discípulos. Entre ellos había una discusión de quién de ellos iba a ser el primero. Y ahí estaban discutiendo, y en esa discusión en donde había hambre por promociones, Jesús les revela algo que por causa de esa tremenda distracción que ellos cada uno tenía en sus corazones de ocupar posiciones, les revela algo que ellos no se dan cuenta. Les dice: el que come del plato conmigo, les dice, ese me va a traicionar. Y ellos no se dieron cuenta de eso. Y en ese contexto de pasiones, de traiciones, Jesús habla del pacto. Jesús habla de su muerte, habla de su sangre y de su cuerpo. Una relación de pacto implica, hermanos, ser parte de. Jesús está diciendo: ustedes no están solamente en un acuerdo mental conmigo, ustedes están dentro de mí, yo estoy dentro de ustedes.
mi sangre la he derramado para que mi vida ahora circule en ustedes. Nosotros, hermanos, somos un pueblo que tenemos la vida de Cristo. Cuando participamos de la cena del Señor, lo que estamos diciendo es: dentro de nosotros hay una vida, hay una sangre que tiene otra genética, otro ADN. Tenemos un ADN del cielo. Comemos de un pan que no es de la tierra, nos alimentamos del pan del cielo que se llama Jesucristo. Tú y yo, por nuestras venas espirituales corre la misma sangre por la que nosotros fuimos comprados. Tú y yo hemos sido comprados para ser parte de un pueblo de pacto. Relaciones de pacto son sempiternas. David y Jonathan eran personas que estaban aliadas en pacto, y por ser él una persona de pacto, estaba ligado a las promesas que él había dado en ese pacto. Y las promesas que había dado David es que él preservaría la descendencia de Jonathan. Por ser nosotros gente de pacto, hermanos, somos proclamadores de paz, de amor, de restauración. Somos llevadores de justicia. Nosotros tenemos lo que las naciones necesitan. Nosotros tenemos lo que las familias que no tienen a Dios necesitan. Tenemos la genética del Señor para preservar lo que se tiene que preservar, para preservar las vidas, para preservar la familia, para preservar el matrimonio, para preservar la unidad de padre e hijo, de hijo a padre. Nosotros tenemos, porque estamos en una relación de pacto, tenemos la esencia de Dios en nosotros. Somos un pueblo que no tiene una ideología cristiana. Somos un pueblo que tiene al Dios del cielo morando en sus corazones. El Espíritu Santo nos saturó con su presencia. En nosotros está el Espíritu Santo. Ahora, todos los seres humanos tienen fundamentalmente 6 necesidades básicas. Sígame en esto, por favor. Los seres humanos tienen la necesidad de vivir con un propósito. Segundo, tienen la necesidad de relaciones profundas. Tercero, tienen necesidad de ser apreciados y respetados. Cuarto, tienen la necesidad de ser oídos y de oír. Quinto, tienen la necesidad de creer. Y sexto, tienen la necesidad de ayuda práctica para desarrollar una fe madura. Ellos necesitan ser ayudados para desarrollar su fe madura. Y esto está de acuerdo, hermanos, con las estadísticas que dicen que el ser humano tiene una profunda necesidad de Dios y también de sentirse amado, respetado y oído por sus iguales. Fíjense que hay una estadística que se extrajo de la iglesia de los mormones. Ellos descubrieron que por cada 1000 puertas tocadas, solo una familia accedía a lo que ellos se habían propuesto. Y eso es un promedio del 0,1%. Sin embargo, diríamos de efectividad de esa manera, del método que ellos usaban. Sin embargo, cuando hacían reuniones en casa, ellos descubrieron que el resultado era del 50%. ¿Por qué? Porque la gente necesita relaciones. Cuando tú le invitas a la gente a un culto, a veces día domingo, ellos dicen: no sé, no me sentiría incómodo, yo no sé qué cosas hacen ustedes. Porque fíjense que aquí traer a alguien que no conoce a Cristo y que esté una hora adorando, él no entiende. Él no sabe fluir, porque no le puedes pedir tú no le puedes dar que comer a un huevo. Ellos están en una condición de huevo todavía. Ellos no han roto el cascarón para nacer de nuevo. Así que las personas, muchas veces invitarlas acá de buenas a primeras no vienen, pero sí las personas estarían dispuestas a ir a tu casa, porque tu casa sería como una invitación a tener un tipo de relacionamiento. Casa significa conversar, significa un tecito, significa hablar de hartas cosas, significa a lo mejor conocer a otra gente, ¿no? La gente necesita ser escuchada. La gente también necesita escuchar. Cada ser humano tiene una profunda necesidad de ser aceptado, de ser amado, de ser oído, de comunicar. Ahora,
existen enemigos que impiden abrirnos a fin de construir relaciones de calidad con otros, enemigos internos, y yo les quiero hablar un poco de eso. Por ejemplo, enemigos internos que a veces trabajan en contra de nosotros a fin de que no tengamos satisfacción, no satisfagamos estas necesidades que nosotros tenemos, y eso viene por el hecho de, hay enemigos que nos impiden construir relaciones de calidad con otras personas. ¿Y cuáles son? Una es daños del pasado. Personas por daños definitivamente han perdido la confianza en los demás y ya no se abren a los demás, ya no están confiando como antes. Yo creo que todos tenemos un poco de eso. Otra cosa que impide, que es enemigo para tener relaciones de calidad, el orgullo. Personas que dicen yo no necesito de nada ni de nadie. Tercero, los prejuicios. Eso, mirar a todos los demás como enemigos, ¿cierto? Y decir esa persona es peligrosa. Hay gente que por culpa no se relaciona con los demás. Nadie me va a perdonar, dicen. Lo que hice es tan terrible que nadie me va a perdonar. Otras personas, otro enemigo que aporta para que nosotros no tengamos relaciones de calidad con la gente es las múltiples ocupaciones. Hay gente que definitivamente no se hace el tiempo para construir relaciones de calidad con los demás. Y fíjese, también el egoísmo. Hay gente que por egoísmo ellos dicen yo estoy dispuesto a perder nada que me cueste una relación, porque para cultivar relaciones algo tiene que costarte. Tienes que arreglar tus tiempos, tienes que preparar tu casa. Para cultivar relaciones tendrás que preparar un tecito extra en tu casa para invitar a alguien, ¿no? Hay personas que están tan acomodadas a su estilo de vida que nadie les tiene que sacar de ahí. No están dispuestas a pagar un precio extra para lograr una realidad diferente. Ahora, ¿qué significaban las relaciones para Jesús? Fíjense en Lucas capítulo 23, verso 42. Lucas 23, verso 42 al 43. Mire lo que dice. Decía, fíjense que interesante. Lucas 23, 42. Hasta antes de partir a Jesús le interesaba a la gente. Hasta antes de partir Jesús pensaba que las relaciones eran importantes. Y decía, oh Jesús, acuérdate de mí cuando vayas o vengas a tu reino. Y le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, para él era tan importante, fíjese, era tan importante el hecho de estar con personas, de darles oportunidades a las personas, que en los momentos quizás más difíciles en que él se encontraba, igual fue como una especie de puente para que la persona pudiese lograr el perdón a fin de, por supuesto, lograr relaciones con esa persona. ¿Sabe? El no superar esto que estoy diciendo nos va a mantener en el lugar de incomunicación. Y la historia bíblica nos cuenta lo siguiente. El rey David, cuando ya había llegado, avanzado en sus dominios, él estaba bien, como les dije al comienzo. Ahora David estaba siendo un rey ya establecido, como les planteé, y él hace la pregunta, ¿ha quedado alguno en un momento? Él dice, ¿ha quedado alguno a quien haga yo misericordia? David se acuerda del pacto con Jonathan. David dice, la vida pasa, Jonathan ya no existe, pero el pacto que yo hice con él lo voy a cumplir. Entonces él hace la pregunta, ¿ha quedado alguno a quien haga misericordia de la casa de Saúl? Y aparece una persona ahí que había sido antes un sirviente de Saúl, llamado Siba. Y dice, aún ha quedado un hijo de Jonathan. A la pregunta que hace David, aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies, y el nombre es Mefiboset. Y le dice, este hijo de Jonathan, llamado Mefiboset, está en un lugar llamado Lodebar, que quiere decir lugar de incomunicación. Les cuento rápido la historia.
cada vez que un monarca era depuesto de su reinado, lo que sucedía es que el próximo rey que venía mataba a toda la familia. No solamente mataba a esposa, hijos, nietos, todo. Había que exterminar al monarca que había sido sacado. Y ellos pensaban que cuando Saúl muere en la batalla y muere Jonathan, los próximos que vendrían para ser muertos serían todos los demás, los hijos y los nietos. Ahí estaba el nieto de Saúl, el hijo de Jonathan, llamado Mefiboset, siendo un bebé como de unos 5 años más o menos. Y cuando la nodriza se entera que había muerto el papá y el abuelo, se sube al chico, dice, se lo sube en la espalda y dice que por accidente el chico se le cae. Y dice que por ese accidente ese chico quedó lisiado de ambos pies y fue dejado para librar su vida en un lugar llamado Lodebar, que significa lugar de incomunicación. ¿Sabe? La palabra lo significa no y la palabra debar significa palabras. Entonces, no palabra. Lo significa no y palabra es hablar. Entonces, no hablar, no palabras. Lugar de incomunicación. ¿Sabe qué? Mefiboset estaba en un lugar de incomunicación por algo que le sucedió en el pasado, por algo negativo que le sucedió. Cuando tú le das, hermano o hermana, lugar a los daños del pasado, lo que sucede es que eso te desconecta de tu futuro. Darle lugar a las experiencias negativas del pasado te desconecta del futuro. Vivir pegado de las malas experiencias que pueden ser distintas. Fíjate, cuando tú a veces caminas por las calles, a veces me he puesto a pensar, uno continuamente escucha en las noticias, chocaron, mutilaron los jóvenes, murieron niñitos por un tipo que estaba manejando borracho. Te vas enterando hoy día de fulano que deja a su mujer, se fue con la otra. Te vas enterando de jefes que son expulsados de sus trabajos por la traición de los que venían por debajo y le hicieron, como le decimos nosotros, le acerrucharon el piso. Vemos profesores intimidados por alumnos que los amenazan, que amenazan a sus hijos. Por todos lados miramos gente que nosotros vemos rostro pero no vemos corazones. Muchas de esas gentes, yo me pregunto, ¿cómo será la vida de un papá que vio que murió su hijo? Que murió accidentado, que murió asesinado. ¿Cómo será la vida de una mujer que amaba a su marido y de un día para otro él le pegó la desconocida y la abandonó con todos sus hijos? ¿Cómo será la vida de aquellas personas que vieron sufrir a un bebé y que se les murió? ¿Cómo será la vida de las personas que hoy día están sin trabajo porque alguien les traicionó? ¿Cómo será la vida de ellos? Nosotros vemos rostros, pero nosotros no vemos corazones. Pero lo que yo te puedo decir es que mucha gente hoy día camina con un rostro supuestamente sonriente, pero con un corazón sangrante por causa de las malas experiencias de la vida. Cada uno, personas que tenían sus empresas y por traiciones y por maldades vieron sus puertas cerradas. Personas que simplemente por calumnias su buen nombre ha sido echado por tierra simplemente, y hoy día personas dudan de su honorabilidad por la maldad de los hombres, por cosas negativas. Yo podía seguir mencionándote un montón de otras cosas, hermanos, que nos pueden suceder en algún momento en nuestra vida, y nosotros tenemos que aprender, no ser ingenuos, saber que la vida es como un poco agria y dulce también. La vida tiene cosas buenas, pero también tiene cosas negativas. Y de las cosas negativas tenemos que saber resolverlas. No nos podemos quedar pegados a los daños del pasado. Cuando le das lugar a los daños del pasado por mucho tiempo, te desconectas con tu futuro. Y mi consejo es, si tienes que llorar, llora todo lo que tienes que llorar, pero no puedes vivir toda la vida llorando, sino que ahora es tiempo de levantarte, de lavarte la cara, de dar el antídoto que Dios puso en tus manos para ministrarlo, el perdón, lavarte la cara, sonreír y seguir adelante en pos de los sueños que Dios ha puesto en tu corazón.
Dios es más digno que nuestros problemas. Lo que Dios ha hablado de nuestro futuro es más glorioso de lo que hemos dejado en el pasado. El diablo continuamente te recuerda el pasado, pero te quiero dar un consejo. Cuando él te siga recordando tu pasado, tú recuérdale su futuro. Mefiboset, mientras su nodriza huía atemorizada, el niño se le cayó. Hay gente que en el presente vive incomunicada con Dios y sus semejantes porque aún siguen ligadas en su mente con la nodriza de su pasado. Hay gente que justifica todo el mal vivir de su presente porque tienen en mente una nodriza de su pasado. Líbrese hoy de la nodriza que usted carga en sus pensamientos. Es que yo soy así porque él tiene la culpa, soy así porque él tiene la culpa, soy así porque él me mutiló, soy así porque él hizo esto, soy así porque él provocó tal trauma. Y puede usted tener razón, pero usted tiene que despojarse del pasado para abrazar el futuro que Dios tiene con usted. Él dice: porque yo sé los pensamientos que yo tengo acerca de ti. No son pensamientos de mal, sino que son pensamientos de bien, para darte un futuro de esperanza, para darte un futuro de gloria, para darte un futuro de construcción de vida, porque la gloria de la casa del Señor será mayor que la primera, dice el Señor. Aleluya. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La nodriza de su pasado tiene su cuota de responsabilidad en lo que le pasó al niño, pero Mefiboset tiene su propia responsabilidad por seguir ligado en su dolor o en el dolor del ayer. Así que tuvo experiencias difíciles en el ayer. Entonces no ande buscando culpables, y si los hay, perdónelos, suéltelos, deje. Dios dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, yo pagaré, mía es la venganza, dice el Señor. Mira que tú le puedes dar de más o le puedes dar de menos. Deja que Dios se haga cargo de eso. Líbrese hoy de la nodriza que carga en sus pensamientos. Hoy el rey anda buscando un siervo, hermanos. O sea, primero yo estoy llamando, hablándole a los Mefiboset aquí. Si usted es un Mefiboset, si usted está en ese lugar de incomunicación, si usted ya entró en la zona de sospecha, usted entró en la zona de las heridas, usted entró en la zona de los malos recuerdos o de los recuerdos tristes, y usted dejó de soñar. Estas experiencias difíciles se le convirtieron en una cárcel, y usted no quiere confiar en nadie, usted no quiere avanzar, usted no quiere soñar. Entonces yo le hablo a usted en el nombre de Jesús y le digo: Dios le ama a usted, y precisamente Jesús sufrió todo lo que sufrió. Él le comprende perfectamente. Cualquiera de los sufrimientos que tú hayas tenido, Él los llevó. Cualquiera de las enfermedades que te esté aquejando tu cuerpo, Él las llevó por ti en su cuerpo y las clavó en la cruz del Calvario. Él te comprende perfectamente. Pero Él dice: un día yo llevé en mi cuerpo tus enfermedades, tus dolencias, tus dolores, tus traiciones, todas las cosas traumáticas, todo lo más terrible que tú te puedas imaginar. Yo lo llevé, yo lo padecí. Tú un día te sentiste solo, yo me sentí solo. Un día te abandonaron los mejores, a mí me abandonaron los mejores. Un día sentiste la más grande soledad, yo sentí la más grande soledad. Un día has experimentado el sufrir de la muerte, yo llevé el sufrir de la muerte. Pero quiero decirte, dice el Señor, que un día yo también vencí la muerte. Un día dejé clavado el dolor, dejé clavado los pecados, dejé clavado a Satanás en la cruz, lo vencí a Satanás. Un día yo me levanté de entre los muertos, y hoy día he logrado la libertad para todos aquellos que creen en mí. Hoy día mi Espíritu Santo viene como un ungüento para sanar el corazón de los afligidos. Viene el Espíritu Santo para liberar a los oprimidos por el diablo, porque los que creen en mí, el diablo tiene que retroceder, tiene que irse, porque yo soy la verdad. Y cuando ustedes conocen la verdad, dice Jesús, la verdad les va a hacer libres.
Aleluya. Reciba esta palabra con fe en su corazón. Ahora, ¿cómo hace el Señor para ir y levantar y dar una palabra de esperanza a la gente? ¿Cómo hace para tocar y llegar a las casas de los Mefiboset? El rey anda buscando un siervo como Siba, que le grite a los Mefiboset que le grite a los Mefiboset de este mundo que la nodriza ya no tiene poder, que la nodriza ya no está. Dios anda buscando un Siba que ponga su casa al servicio de los Mefiboset. Cuando usted mira el relato que acabo yo de leerles, ¿cierto? Le dije segundo libro de Samuel, capítulo 9, ¿cierto? Eso le dije, ¿o no? Segundo de Samuel 9. Mire lo que dice el verso 12. Y Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Micaía, y todos los que habitaban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Dios anda buscando los Sibas que pongan todo lo suyo al servicio de la causa de Dios, pongan todo lo suyo para recibir a los Mefiboset. Escúchenme, hay un valor tan grande que Dios les da a los Mefiboset. Pero fíjense que entre todos nosotros algún día fuimos Mefiboset. Todos nosotros llegamos siendo parte del problema al Señor. Pero por la gracia de Dios, por el favor de Dios, por la obra del Espíritu Santo, ya no somos más Mefiboset, sino que somos Siba. Llegamos siendo parte del problema, pero Dios por su gracia nos ha hecho parte de la solución. Y por eso que le estoy diciendo, el Señor anda buscando Sibas que pongan su casa al servicio de Mefiboset. ¿Quién es un Mefiboset? Es lo que el mundo llama hoy día, él o ella habían, o lo llaman así, ¿no? Él o ella debían haber sido. Los que debían haber sido. Ah, si este niñito apuntaba para esto. Ah, si ella apuntaba para esto otro. Ah, si debió haber sido esto, pero también que se veían, pero ya no son. Ah, sí debió haberlo logrado, pero no lo logró. Los que debían haber sido. Mefiboset nació en una familia real, no se olviden. Al morir su padre, él debía haber sido rey cuando murió, porque era Saúl, Jonathan y después quien venía, Mefiboset. Pero sabe, este Mefiboset era un hombre con destino de gloria, pero que estaba en un lugar preso llamado Lodebar. No se había enterado de su destino, ignoraba su destino, estaba ligado a su pasado. Tenía las marcas de su pasado, tenía las marcas del mal limitándolo. Pero a esos Mefiboset Dios les tiene un Siba. ¿Quiénes son los Sibas del día de hoy? Son aquellos hijos de Dios que, movidos por la compasión, le demuestran a los que debían haber sido, le demuestran a los debían haber sido de este mundo, que todavía tienen un destino de gloria, que por propósito pertenecen a la casa del rey. Hay una buena noticia para todos los Mefiboset que en esta hora me escuchan por la radio. Hay una buena noticia para todos los que en esta hora me ven por la televisión o por el internet. Hay una buena noticia, todos los Mefiboset que están ligados al pasado, al error, a las consecuencias de su pecado. Hay una voz del rey. El rey dice: te quiero sacar y te anuncio que te saco de Lodebar, del lugar de incomunicación, y tienes una invitación a mi mesa, tienes una invitación a la casa del rey, donde ahí hay abundancia, donde ahí hay exceso de perdón, donde ahí hay otros que te rodean y te aman. Tienes una invitación a la mejor vida que jamás te imaginaste. Ahora, bendito su nombre. Mefiboset, las buenas noticias para él. ¿Quiénes son los Sibas? ¿Sabes? ¿Sabes tú? Hoy día algo está haciendo Dios, y lo está haciendo de una manera poderosa. Y Dios
yo veo que está llegando mucha gente que nosotros no hemos buscado por las células. Y han venido a hablar con nosotros que estamos siendo trasladados, que Dios nos mostró acá, que teníamos tal problema. Y están viniendo acá. Y hay algo. ¿Sabe cuáles deben ser las características de la gente de Dios en estos días? Diga conmigo, yo soy de la gente de Dios. Diga, yo soy la gente de Dios. Hay una gran necesidad en el mundo y Dios está moviendo a su gente. ¿Sabe? Las características de la gente de Dios tienen que ser esta: que cuando el rey pregunte entre nosotros, ¿hay alguien de los hijos de este tiempo en quien yo pueda hacer misericordia? Entonces estos hijos de Dios, ellos ya tengan el nombre de esa persona en su boca. Que cuando Dios pregunte, ¿hay alguien en quien yo tengo que hacer misericordia? Porque he hecho un pacto con mi hijo Jesús, yo quiero hacer misericordia. Que tú digas, sí, Padre, hay una Mefiboset, hay otro Mefiboset allá, hay otro Mefiboset que yo conozco, hay un Mefiboset por el que yo he estado orando por tanto tiempo. Que tú ya puedas tener el nombre de esa persona. Fíjense ahí en 2 de Samuel, capítulo 4, verso 1 y 2. 2 de Samuel 4, verso 1 y 2. Dice: y cuando el hijo de Saúl supo. No es el texto. No es el texto. Déjeselo en su mente, debe ser 1 de Samuel. Déjeselo en su mente lo que yo le vengo diciendo en relación a que el Señor preguntó, en el 9 preguntó y dijo: ¿ha quedado alguno? Y Siba sabía de inmediato el nombre de quién era el hijo de Jonathan. Sí, dice, hay uno que se llama Mefiboset. Si el Señor te pregunta ahora, yo quiero hacer misericordia, yo quiero sanar, yo quiero salvar, quiero enviarte a ti, Siba. ¿Tienes alguno a quien yo haga misericordia? Entonces que tú digas, sí. Qué bueno que estás viniendo para responder. Sabe, Él espera que tengamos un corazón para repartir. Diga conmigo, corazón para repartir. Un corazón para repartir amor, un corazón para repartir el mensaje, un corazón para repartir el pan de vida que es Jesucristo. Hay quienes reparten, la Biblia dice, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Por eso, hermanos, es vital atender células, es vital dar acompañamiento inicial, es vital hacer el discipulado uno a uno. Los Mefiboset de este mundo quieren ir a donde el rey, pero ellos necesitan de un Siba que los lleve, porque ellos están lisiados. La gente quiere pero no puede. La gente dice, yo quisiera pero no puedo. Yo quiero ir, quiero deshacerme de esto otro. Hay cosas que me impiden, estoy lisiado. Un Mefiboset necesita de un Siba que lo tome en sus brazos y lo ponga en el trono. Pablo decía, yo como una nodriza. Pablo decía, yo vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Necesitamos tener ese tipo de relación con Dios. ¿Sabe? Los discípulos estuvieron en un lugar espectacular con Dios, con Jesús. Pedro, Juan y Jacob estuvieron en un lugar extraordinario ahí en la transfiguración. Era tan glorioso lo que ellos experimentaron en su presencia. Hablo a aquellos que son gente que ora. Era tan glorioso estar en ese momento que a Pedro dice, Señor, hagamos 3 enramadas acá y seamos la iglesia de la transfiguración, o la iglesia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como no sé. Pero el Señor dice, Pedro, hay que ir al valle. No lo dejó todo el tiempo ahí. Por eso que el que mucho ora debería ser, mucho tiene pasión por Jesús. Y el que mucho tiene, mire la ecuación, el que mucho ora es porque tiene mucha pasión por Jesús. Y el que tiene mucha pasión por Jesús, la resultante será compasión por la gente. Los Sibas
van a tener en su corazón los nombres de los Mefiboset. Un Mefiboset necesita de un Siba que lo tome en sus brazos, que lo atienda, que lo vaya a buscar a la casa, que le enseñe los primeros principios, que le haga el acompañamiento inicial, que le lleve a su casa. En conclusión, el rey no va a escatimar, hermanos, riquezas, bienes a los Mefiboset de este tiempo. El rey necesita a los Sibas que le muestren a los Mefiboset que Dios los ama, que son gente de propósito y que la posición que Dios les dará va a sobrepasar con creces su condición actual. La gente necesita escuchar que hay una mejor vida. Todos un día fuimos Mefiboset, pero en este tiempo Dios nos llama como colaboradores de su viña. Como Pablo dijo a Timoteo, él nos dice: cumplan su ministerio, cumplan su ministerio. Ustedes tienen un ministerio de reconciliación, cúmplanlo, cúmplanlo. No se presente delante de Dios con todo almacenado dentro de usted, todo almacenado dentro de usted. ¿Sabe? Sea alguien que recibe y da, que recibe y da. No se presente delante de Dios con, una vez yo tenía en los primeros años yo pedía tratados a mi pastor, son pequeños volantes que hablan de la salvación, y la idea era entregarle a todos los que yo pudiera entregarle un tratado de Cristo. A veces pensaba y decía: ¿y si el Señor viene y me encuentra con el montón de tratados amontonados todavía en mi casa? Había tal urgencia en mi corazón. Cuando hay pasión hay urgencia. Cuando hay conciencia de donde Dios nos ha sacado, entonces hay conciencia también de donde Dios nos ha enviado. Somos una iglesia apostólica. Un joven el otro día me preguntó: pastor, ¿qué es ser un apóstol? Qué bueno eso, estar hablando con un apóstol. Y yo así sentí tan chico, porque ¿cómo le explico que ser apóstol no es una cosa rimbombante, sino que en el significado natural, ¿sabe usted que ser un apóstol es ser un enviado? Es ser un enviado. ¿Qué? Por eso que somos una iglesia apostólica. Yo pensé que era una cosa rimbombante, así que le venían a visitar los querubines, los serefas, y que usted comía con ángeles en la mañana. No, igualito que usted, me canso, me desanimo, voy al baño. Igualito. Necesito ducharme todos los días. Mi pelo se está tiñendo en blanco, me he hecho pintura para parecer más viejo. Somos enviados. Ha cambiado su casa, ha cambiado su familia, ha mejorado su economía, tiene un lugar que cada vez va a ser más hermoso para adorar a Dios. Hay Mefiboset que están ahí atrapados, pegados en su pasado. Si usted es alguien, porque no voy a andar buscando allá afuera tantos como a lo mejor encontramos acá Mefiboset. El padre, toda la vida, dice la parábola del padre amante o del hijo pródigo, que miraba si venía su pródigo. Y dice que miraba a su padre si venía, el padre si venía su pródigo. Y el pródigo reventándose allá, desperdiciando todo, y el padre con su corazón mirando que venga su pródigo. Y cuando lo ve ver, el padre se burbujea. Es una manera de decir, se exulta. No sé, palabras faltan. Algo le pasa. Le subió la adrenalina, así como cuando estábamos viendo el partido de Chile. Nunca me había pasado que ya no sentía mis brazos. La respiración se me cortaba cuando el Pinilla pegó el golpe. Ay, Dios. Y vio el pródigo venir. Imagínese
Por lo menos el pródigo llegó. En el caso nuestro el gol no se metió. Y cuando llega el pródigo, el papá estaba tan feliz, y dice, aquí hay, todos tenemos que alegrarnos, todos. Traigan por favor calzado, porque él no va a ser más esclavo, no es esclavo. Traigan anillo, porque vuelve a tener autoridad de hijo. Traigan ropa nueva, no quiero verlo así a mi hijo. Matemos el mejor cordero, el becerro gordo. Alegrémonos por favor todos. Mi corazón está alegre, mi hijo muerto ha revivido, se había perdido y es hallado. Si tuviese que ponerle un nombre, mi Mefiboset, de lo de Bar, a la casa del rey. Venga mi Mefi. Y de repente mira y dice, ¿y dónde está? No le voy a poner nombre para que nadie se sienta maldecido por eso. ¿Y dónde está el hermano mayor? ¿Dónde está? Llama a tu hermano. ¿Dónde está el hermano mayor, mi hijo? Y ese estaba. El padre se da cuenta que no tenía un solo lisiado. Ese estaba más lisiado que ese otro. Porque ese estaba adentro pero estaba afuera. El otro estaba afuera y sabía que estaba afuera. Ese creía que estaba adentro y estaba afuera. No, dice, estaba pegado al pasado. ¿Qué dice? ¿Acaso no te acuerdas, este sinvergüenza? Tomó todos tus bienes y se gastó. Tu hijo le dice, no dice mi hermano, tu hijo se gastó los bienes con prostitutas y tú lo recibes a él. Y yo que ni siquiera me has dado un cordero para comerlo con mis amigos. A ver, vamos a poner ahí a este. Ay, no. Póngase, usted está presente, ¿eh? Usted está viendo la conversación del padre con el hijo mayor. Tú en silencio, ellos no te ven a ti. Hay un vidrio donde ellos no te ven. Y tú estás escuchando, ¿qué harías? Tú dirías, ¿qué? Sinvergüenza, ¿cómo estás diciéndole eso? ¿Qué? Y mira el rostro del papá y el papá. Y este otro, claro, siempre estuve contigo. No me diste un corderito. Y este desgraciado. ¿Tú qué dirías? No lo puedo creer. No. Si es que te saca el pelo. No. Ey, y le hablas por el vidrio, pero no se escucha al otro lado. Ey, ¿cómo ser tan tonto? Pero ¿cómo estás diciéndole eso? Hasta que escuchas decir al papá, hijo, pero si todo lo mío es tuyo, siempre fue tuyo. Cuando las cosas de su padre, el amor del padre, la compañía del padre dejaron de ser de él, cuando éste se amargó con el otro, se quedó pegado al pasado. Ay, no, que ya yo no puedo servir más acá. ¿Y por qué? No, es que no sé, que acá. Y la vida sigue. ¿Quién pagó el precio por ti? ¿Quién murió por ti en la cruz? ¿Fulano, Mengano o Jesucristo? ¿Quién te plantó en esta casa? ¿Fui yo o te trajo Dios? Esas son las preguntas que te tienes que hacer. Es que no puedo olvidar. ¿Es más digno eso que Dios? Termino. Necesito un pañuelo. Acá está, no se preocupe.
Este es un hijo precioso, este hombre. Si yo tuviera, le pasaría a todos ustedes. Y les diría, hermanos, vamos a hacer un culto de pura miseria. Vamos a derribarnos y destruirnos por todas las cosas malas que hay en la tierra. ¿Habría motivos para estar allá abajo por todas las cosas malas que hay en la tierra? Claro. Hay montones, pues. Un culto a moco tendido. Como que el moco tendido va a cambiar todo. No cambia nada. Ya, llora todo lo que tengas que llorar. Había un hombre que estaba tocando su piano de cola. Conversando con otro, él le dice, ¿qué te pasa? Dice este otro, estoy triste, le dice el que estaba tocando el piano. ¿Y por qué estás triste? Dice, porque los niños en el África se están muriendo de hambre. ¿Sabe? Este otro le dice, mira, déjate estar triste, vende tu piano de cola y mándale la plata a los cabros allá. Porque las lágrimas que no te cambian y no te hacen más santo y no te hacen más de parte de Dios, no sirven. Es un espíritu de error que te quiere apartar del cuerpo, te quiere apartar de la esencia, te quiere apartar de tu misión. Hay una sola cosa: éramos los Mefiboset, que ahora nos hemos convertido en Siba, que tenemos un mensaje. La buena noticia para el Mefi fue: tranquilo, hijo, nadie te va a matar. El rey te llama porque hizo un pacto. El Dios de pacto te llama. Te vas a sentar a la casa del rey. Y mira, yo digo esto, léalo conmigo, por favor. Léalo conmigo, porque lo leemos, luego vamos a ministrar, pero léalo ahí en Samuel 9. Samuel 9. Es tremendo, Samuel 9. Mire, Samuel 9, verso 8. Dice que Mefiboset, cuando llega delante del rey, se postró y dijo: ¿qué es tu siervo para que te fijes en un perro muerto como yo? Mira cómo se veía Mefiboset. ¿Cómo se veía? Perro muerto. El rey llamó entonces a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: mira lo que le dice el rey a Siba: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa se la entregó ¿a quién? Al hijo de tu amo. Tú, tus hijos y tus siervos, le dijo el rey a Siba, le cultivaréis las tierras y le entregaréis para que el hijo de tu amo tenga para comer. Aunque Mefiboset, el hijo de tu amo, comerá siempre pan en mi mesa. Y Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Y Siba dijo al rey: conforme a todo lo que mi señor el rey ha ordenado a su siervo, así hará tu siervo. Y Mefiboset comió en la mesa como uno de los hijos del rey. Wow. Escuche, póngase de pie, no se distraiga. Escuche. ¿Qué dice? Escuche. Verso 11. Y Siba dijo al rey: conforme a todo lo que mi señor el rey ha ordenado a su siervo, así hará tu siervo. Y Mefiboset comerá. ¿Qué dice? Comerá en la mesa. Comerá en la mesa como uno de los hijos ¿de quién? Del rey. Comerá en la mesa como uno de los hijos del rey. De Lodebar
a la mesa del rey. De Lodebar a la mesa del rey. Siéntese a su mesa. En la antigüedad, sentarse a la mesa era compartir las mismas palabras, era compartir los mismos propósitos, era compartir los mismos diseños, era compartir los mismos favores, las mismas riquezas, los mismos intereses. Hay una sola mesa donde usted tiene que estar sentado. Escuche, escuche, estoy hablando por el Espíritu. Primer libro de Reyes 18:19. Ponlo en la pantalla, por favor. Primer libro de Reyes 18:19. Mire lo que dice. Ahora pues envía y convócame a todo Israel en el monte Carmelo. Esto está sucediendo en los días de Elías. A los 450 profetas de Baal. Estos eran israelitas adorando a Baal. Y a los 400 profetas de Acera, total 850 personas, los cuales, ¿qué pasa? Comen a la mesa de ¿quién? No se olvide que Jezabel quiere cortar la cabeza del profeta. No se olvide que Jezabel quiere quedarse con la heredad, dañar la heredad que su esposo le pidió. ¿Se acuerdan de la viña de Nabot? No se olviden que Jezabel trabaja para romper la cabeza y provocar la confusión en la casa, en la iglesia. Cuando algo va contra la cabeza, esa es una activación o una operación de ese espíritu. No coma de esa mesa, coma de la mesa del rey, coma de la mesa de la armonía, de la unidad, del amor, coma de la mesa de la misericordia y de la compasión. Cuando usted va a llamar a los Mefiboset, dígales: ven a comer a la mesa del rey. Levante su mano, por favor. Orrobacaya sala banderi bicarra bacara tarrabacara. Carrabanderia shoko roto yoshos. Me gustaría que dejes puesto en la pantalla 2 de Samuel 9. Sholo bangarrabacara tayosoko roto yoshos. Previ carrandarrabalaya sala bandarrabalaya sayas. Corrobacarandarrabalaya soko roto yosho. 9:11. Y Siba dijo al rey: conforme a todo lo que mi señor el rey ha ordenado a su siervo, así hará su siervo. Y Mefiboset comió en la mesa como uno de los hijos del rey. Hoy día yo te quiero invitar. Si eres un Mefiboset, si eres un Mefiboset que está en el mundo escuchando por la radio, ven a los pies de Cristo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Estoy llamando también si tú, por algo, alguna cosa que haya sucedido, estaba la tendencia o estuviste una temporada en Lodebar, en el lugar de incomunicación, desconectado de tu propósito, desconectado de la casa, desconectado del corazón del rey. Hoy día es tu tiempo en que tú vengas, porque vamos a ministrarte libertad, en que tú vengas aquí al altar. Si en alguna cosa tú sientes: yo necesito que me lleven, yo necesito que ore por mí, yo no quiero estar más ligado a ese pensamiento, no quiero estar más ligado a ese recuerdo, yo quiero salir de la condición en donde me ha metido esa nodriza. Esa nodriza tiene distintos nombres, tiene otros nombres también, pero es la hora que usted experimente su libertad. Y mientras adoramos a Dios, puedes venir, que vamos a orar por ti.